Hidrosfera es una compañía cuya operación se realiza por proyecto, destacando que cada proyecto es propio a las necesidades y especificaciones del cliente. Por esta razón, se selecciona la planta de tratamiento de aguas residuales, ya que es la operación más importante de la compañía y la que más demanda presenta. Existen diferentes tipos de aguas residuales y se caracterizan entre domésticas e industriales. Hidrosfera está en capacidad de diseñar a ustedes el tratamiento que requiera y de acuerdo al origen de la fuente de agua. En primera instancia, es importante conocer las condiciones que se tienen en el sitio del proyecto y las características del agua que se van a tratar y poder diseñar con la mayor exactitud posible el sistema de tratamiento. La normalización es la transformación de las vistas de usuarios complejas y el almacén de datos a un juego de estructuras de datos más pequeñas y estables. Además de ser más simples y estables, las estructuras de datos normalizadas son más fáciles de mantener que otras estructuras de datos. Bueno, en la primera tabla podemos identificar los datos requeridos que se necesitan sobre la información del cliente con el cual se va a trabajar. Eh, la fecha de pedido, la descripción del proyecto, el nombre del proyecto, el precio y finalmente la fecha de entrega. El primer paso para normalizar una relación es remover los grupos repetitivos. Entonces, acá podemos ver las gráficas, cómo quedaron para las tablas en primera forma normal. Luego, en la segunda forma normal, todos los atributos serán funcionalmente dependientes de la clave primaria, por lo tanto, el próximo paso es quitar todos los atributos parcialmente dependientes y ponerlos en otra relación. Finalmente, una relación normalizada está en tercera forma normal si todos los atributos sin clave son funcionalmente dependientes por completo de la clave primaria y si no hay dependencias transitivas sin clave. Ahora vamos a explicar el diagrama antirrelación, el cual se podría usar para determinar las claves necesarias para una relación de un registro o de una base de datos. El primer paso es construir el diagrama entidad-relación y etiquetar una clave principal única para cada entidad de datos. Como podemos ver en la ilustración, el diagrama entidad-relación para un sistema de pedidos de proyectos en hidrosfera para tratamiento de aguas lluvias consta de 5 entidades: el cliente con una clave primaria de código cliente, ciudad con número de ciudad, pedidos, número código pedidos, servicios solicitados, código pedido y código servicio, y finalmente proceso con el nombre del proyecto. El modelo del proceso es el primer paso en la automatización de un proceso. El modelador de procesos de Visage es una herramienta de modelado y documentación de procesos de negocio. El modelador le permite visualmente diagramar, modelar y documentar procesos de negocio en un estándar de la industria conocida como BPMN, Business Process Model and Notation. BPMN es un formato de acepción mundial para el modelado de procesos. El proceso actual de hidrosfera consiste en la venta en tratamientos de aguas residuales. Está conformado por el área de investigación y desarrollo, área de producción, área administrativa, ingenieros y expertos, director de venta, ingeniero civil y coordinador de monitoreo. Las tareas que realiza el coordinador de monitoreo son contacto con posibles proyectos LED, buscar contacto con constructora y continúa con el ingeniero civil, donde debe consultar si ellos poseen planos hidrosanitarios. Si no los poseen, deben realizarlos y luego indagar el tipo de planta que se adapte a la necesidad del proyecto. Aquí es donde entra el director de ventas, donde se le presenta propuesta con planos, presenta cotización, debe confirmarse si el cliente acepta la cotización, de que en caso que no sea así, se realiza una negociación y si la acepta, cierran el negocio. Si no, pues se acaba el proceso. Después entran los ingenieros y los expertos, donde realizan la visita de obra. Luego pasa al área administrativa, que generan cuenta de cobro. Pasan al área de producción, donde se ejecuta el proyecto, se realiza la operación y monitoreo. Y finalmente el área de investigación y desarrollo realiza el oportuno análisis de agua tratada. Aquí es donde se devuelve al área administrativa y el cliente realiza el pago después de cierto tiempo, se registra el pago y se finaliza el proceso. Ahora vamos a hablar de la propuesta del proceso de hidrosfera. Podemos ver que consta de las mismas áreas ya mencionadas anteriormente y
y con las mismas tareas. Sin embargo, acá en director de ventas adicionamos el seguimiento a clientes debido a que los clientes es el elemento más importante del negocio y en este proceso de ventas de tratamientos de aguas residuales no los estamos teniendo en cuenta después de haber entregado el proyecto. Es por eso que más adelante nos enfocaremos en este proceso. El proceso de seguimiento de clientes es realizado por el asistente de ventas o el director de ventas. Comienza con la tarea de contactar al cliente, luego se le realiza una encuesta de satisfacción, se pregunta si el cliente tiene alguna recomendación, si es así, se debe documentar e implementarla en futuros proyectos. Si no tiene ninguna recomendación, se espera un tiempo prudente para contactar al cliente nuevamente y se buscan nuevos proyectos. Ahora procederemos a la creación del modelo de datos. En Visagi, el modelo de datos incluye toda la información que el proceso automatizado necesitará mostrar en el portal de trabajo y solicitar a los usuarios finales. El proceso de ventas de aguas residuales incluye la siguiente información: fecha de contacto, número de proyectos realizados, quejas y reclamos, sugerencias, solicitud de nuevos proyectos, solicitud aprobada, comentarios de rechazo, fecha de citación propuesta, código del cliente, motivo de rechazo y asistente de ventas. Toda la información acerca de la solicitud, como fechas, número de días laborales solicitados y días disponibles, se agrupará en la entidad seguimiento de clientes. Una lista estandarizada acerca de las posibles razones para el rechazo del proyecto se diseñará en la entidad razón del rechazo. La entidad de razón de rechazo es una entidad paramétrica que debe ser creada con sus propios atributos. La entidad seguimiento de clientes también está relacionada a una entidad de usuario. La entidad de usuario, conocida en Visagi como WFUser, es creada por defecto para todos los proyectos y es utilizada para almacenar toda la información relacionada a los usuarios finales. Se necesita una relación con esta entidad, pero debido a que esta ya ha sido creada por defecto, solo se necesita relacionarla. Por eso se relaciona con asistente de ventas. Entonces, en el gráfico podemos ver el seguimiento de clientes, los atributos, razones de rechazo y entidades relacionadas. Una vez el diagrama de proceso y el modelo de datos están listos, procederemos a crear las formas asociadas con cada una de las actividades humanas del proceso. Las formas se utilizan para ingresar y mostrar información requerida de manera que los usuarios finales puedan interactuar con el proceso. Para la tarea contactar al cliente, se agregará el grupo nombrado solicitar información y se agregarán dos atributos, fecha de contacto y asistente de ventas, los cuales los dos son requeridos y no editables. Para la segunda tarea, realizar encuesta de satisfacción, se agrega un grupo nuevo que es encuesta de satisfacción. Consiste de número de proyectos realizados, código del cliente, sugerencias, quejas y reclamos. Estos atributos serán editables y requeridos. Finalmente, para la tercera tarea, buscar nuevos proyectos, se agregará un nuevo grupo con el nombre de información de aprobación, compuesto por fecha de citación propuesta, solicitud de nuevos proyectos, solicitud aprobada, motivo de rechazo, comentario de rechazo, los cuales serán editables y requeridos. El siguiente paso en el asistente de procesos es la definición de las reglas de negocio que controlan la ruta del proceso. Las primeras reglas por configurar se conocen como reglas de transición. Estas reglas evalúan condiciones y deciden hacia dónde debe continuar el flujo de proceso. Estas retornan verdadero o falso y están asociadas a compuertas. Como podemos observar en el diagrama, acá se presenta una condición de transición en la cual elegimos la transición sí y le ponemos la opción de siempre, la cual dice al seleccionarla, Visagi tomará esta ruta ignorando los otros flujos de secuencia. Y para la transición que dice no, se selecciona la condición sino en la venta de selección de expresión. Luego se hace la creación de acciones de actividad, donde se crean reglas para llenar automáticamente los campos de fecha de solicitud
y de esta manera, cuando un caso se inicia, estos controles serán llenados por Visagi con la información de la fecha de hoy y el asistente de ventas autenticado. Estas reglas se crearán en la primera actividad del proceso y se incluye una expresión para asignar la fecha de la solicitud y guardar el creador del caso como el asistente de ventas. La asignación de recursos es una etapa muy importante dentro de Visagi. Los recursos responsables de cada una de las actividades del proceso se definen en esta etapa. Visagi identifica la relación existente entre los diferentes empleados basados en las variables que los caracterizan y diferencian. Gracias a esta funcionalidad, Visagi asigna las actividades de manera inteligente a los diferentes miembros de la compañía. Primero debemos definir lo que sería una propiedad de asignación de cada una de las actividades del proceso. Después se completa la configuración en Visagi. El proceso de seguimiento de clientes es un proceso interno que debe estar disponible para el asistente de ventas de Hidrosfera. Por lo tanto, las actividades deben siempre estar disponibles para cualquiera que pueda crear casos. La actividad contactar al cliente debe ser asignada al creador del caso. Esta es una funcionalidad por defecto que provee Visagi, por lo que no tenemos que crear una asignación para esto. Y finalmente, para las actividades, realizar encuesta de satisfacción y buscar nuevos proyectos, se debe seleccionar al asistente de ventas como el participante. Ahora se configurará el portal de trabajo. Para ejecutar el proceso de seguimiento de clientes se oprime ejecutar proceso y luego desarrollo. Se crean los usuarios que podrán ingresar a la plataforma y completar la información. Como podemos observar, el usuario que estamos creando acá es el asistente de ventas, el cual está encargado de documentar la información del seguimiento de clientes. En entidades se ponen las razones de rechazo por parte de los clientes y finalmente podemos hacer uso del portal de trabajo. Como conclusión, Visagi es una herramienta utilizada para diagramar, documentar y simular procesos basándose en la notación estándar que proporciona BPMN. Al implementar Visagi Studio se está automatizando el proceso y los datos necesarios para poder ejecutarse con éxito, teniendo en cuenta los participantes, el orden y las actividades propias del proceso. El proceso que se implementó en la propuesta para la organización Hidrosfera es interesante y apoya la autoevaluación, el servicio al cliente y la búsqueda de nuevos proyectos en pro de mejorar los beneficios de la empresa. Al emplear las herramientas de Visagi Studio se crea el proceso de seguimiento de clientes con el objetivo de facilitar la documentación y ejecución de las actividades.